Es una bendición poder estar hoy de nuevo. Hoy vamos a entrar no en un recorrido virtual al santuario todavía. No virtual porque este es un recorrido de fe. Hoy solamente estaremos en la puerta para contemplar la grandeza y la majestad de Dios. Pero mañana quizá, no quizá, sino que si Dios nos da vida, ¿verdad? Estaremos entrando ya de lleno a esos lugares en donde Jesús pasó para compartirnos la salvación. El día de hoy entraremos por la puerta de la salvación y nos quedaremos allí para contemplar la grandeza y el poder de Dios. Bien. Bienvenidos entonces a la puerta de la salvación. Desde ahí vamos a contemplar un poquito a la distancia todo lo que les mencioné, porque la salvación básicamente, a fin de cuentas, es solamente contemplar, porque cuando el plan se hizo antes de la fundación del mundo, no participó ningún ser humano. Jamás se nos invitó a estar allí. El único invitado fue Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Todos los ángeles quedaron fuera. Satanás también quedó fuera. Y eso le llenó de envidia y rencor. Pero realmente en los designios de Dios se decidió cómo el hombre se iba a salvar. Entonces nosotros no podemos añadir a esa salvación ni quitar. Solo podemos contemplar a través del santuario qué es lo que Dios dijo que era la salvación. Y por eso le titulé a este tema La Puerta de la Salvación. Porque así fue desde que el santuario se hizo. En esta puerta siempre fueron convocados. Levíticos 8 y versículos 3 y 4 nos dice que cada vez que había alguna situación, cada vez que había que resolver algo con el pueblo, esta era la orden. Y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Bien, era la única manera de poder Dios comunicarse con ellos y darles a conocer lo que podían en ese entonces conocer. Porque aún no había venido Jesús, todavía no se había revelado su resurrección, él no había entrado a los atrios celestiales, pero ellos tenían que ir por fe a la puerta a contemplar. Juan 3:14 nos repite esta lección, porque Dios dejó muchas lecciones para que aprendiéramos esto, aún antes de esta última. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera vez que ellos contemplaron fue cuando el Mar Rojo se abrió. Solamente le dijo, contemplad y ved lo que Jehová hará. Estos egipcios que ahora veis ya, nunca jamás los veréis. Solo eso tenían que hacer, contemplar desde un inicio. En cada etapa del plan de salvación, la contemplación es necesaria. Veamos qué pasó allí en esa oportunidad. Números 21:8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es que realmente la salvación básicamente es esto, contemplar por fe. Pero esa contemplación debe ser de una fe genuina, una fe que no está en nosotros. La fe que es un don que viene de Dios. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, yo tengo que estar seguro porque es la convicción de lo que no se ve. Hermanos, todo lo que vamos a hacer en este recorrido, que para mí no es virtual, sino que es un recorrido de fe, es real. Porque la fe me convence de que así es. No hay otro método que Dios haya usado para convencernos en este plan de salvación. Él dejó ese método y no hay otro.
Los adventistas del séptimo día debieran destacarse entre todos los que profesan ser cristianos en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo. La proclamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la verdad del sábado. Esta verdad, junto con las otras incluidas en el mensaje, ha de ser proclamada. Pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser dejado a un lado. Es en la cruz de Cristo donde la justicia y la paz se besan. El pecador debe ser inducido a mirar al Calvario con la sencilla fe de un niñito. Debe confiar en los méritos del Salvador, aceptar su justicia y creer en su misericordia. Si algún día vamos a reinar con Cristo, tenemos que tener esta mezcla, el rojo, que es el juicio contra el pecado, ese juicio que demandó sangre, porque gracias a Dios Jesús fue juzgado por un tribunal que era humano, lleno de errores, y fue condenado a muerte. Pero esa sangre de ese juicio condenatorio fue la que al final nos limpia el pecado. Pero la justicia de Cristo no puede ser eliminada por esto. Simplemente Jesús pagó el precio que la justicia requería. Por eso en la cruz se besan las dos. Pero gracias a eso, a esa mezcla, Él va a reinar. Va a tener su traje especial de Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cumplió los dos requisitos. Lo que la ley pedía, la muerte. Y ahora Él nos traslada esa justicia como un don. Por eso lo que Cristo hizo jamás debe ser dejado a un lado. Él es el centro de atracción. A menos, dice, que haga de la contemplación del exaltado Salvador la gran ocupación de su vida y por la fe acepte los méritos que tiene el privilegio de reclamar. El pecador no tendrá mayores posibilidades de ser salvado de las que Pedro tenía, de caminar sobre las aguas, sin mirar constantemente a Jesús. Siempre ha sido el firme propósito de Satanás eclipsar la visión de Jesús e inducir a los hombres a mirar al hombre, a confiar en el hombre y a esperar ayuda del hombre. Durante años, la iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre, en lugar de mirar a Jesús, en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. Por eso Dios entregó a sus siervos un testimonio que presentaba con contornos claros y distintos la verdad como es en Jesús, que es el mensaje del tercer ángel. Me llama la atención que se menciona a Pedro. Es que Pedro, caminando sobre el agua, la única posibilidad de no hundirse era no desviar ni siquiera un instante la mirada hacia ningún lado. Pero en algún momento él se sintió tal vez orgulloso de ver que había caminado en el agua y la desvió un poquito hacia los apóstoles y se hundió. Hermano, no podemos poner la mirada en ningún hombre, en ninguno, solo en Jesús. El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades, a fin de ser comprendida y apreciada debidamente. Cada verdad de la palabra de Dios, desde Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la luz de la cruz del Calvario. Os presento el magno y grandioso monumento de la misericordia y regeneración, de la salvación y redención. El Hijo de Dios, levantado en la cruz, tal ha de ser el fundamento de todo discurso pronunciado por nuestros ministros. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por tanto, nosotros, todos, sin exclusión, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. Si algún día seremos transformados, si algún día adquiriremos el carácter perfecto de Jesús, no es por algún mérito de nuestra parte, no es por algún ejercicio devocional, es cuando por la fe contemplemos a Dios, por medio de sus promesas, a través de su palabra. No hay otra forma. Es que Cristo se va formando en nosotros en la medida que nos alimentamos de Él mismo. Él es esa preciosa carne y esa sangre que hay que comer, porque al comer sus palabras tenemos vida. Oímos tantas cosas que se predican en relación con la conversión del alma que no son ciertas. Se enseña a los hombres a pensar que si un ser humano se arrepiente, será perdonado, suponiendo que el arrepentimiento es el camino, la puerta para entrar en el cielo, que el arrepentimiento tiene un cierto valor de seguro para conseguirle el perdón. Es que ya les expliqué que hay muchas cosas que aprender, pero muchísimas más que desaprender. Es que el arrepentimiento es un don que Dios da, pero ese don no me salva. El que me salva es Cristo. Tiene una parte, sí, pero quien derramó su sangre fue Él. Y es la sangre de Cristo la que nos limpia de pecado. Por eso en el juicio, lo que realmente nos hará algún día aceptos y nos hará pasar el juicio tremendo que viene, será porque Jesús clamará: mi sangre, mi sangre, mi sangre, Padre, mi sangre. No presentará otro recurso más que su sangre. Por eso el juicio, la sangre y el rojo están unidos, porque allá lo que determinará nuestra salvación será si confiamos en los méritos de Jesús, no en los nuestros. Es peligroso considerar que la justificación por la fe pone mérito en la fe. Es que, hermano, la fe también es un vaso. La fe no es el mérito. La fe es un medio, no es un fin. La fe, además, es un don de Dios, pero no podemos comparar al don con el dador de los dones. Es más grande el dador que el don. La fe es rendir a Dios las facultades intelectuales, entregarle la mente y la voluntad y hacer de Cristo la única puerta para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué dije? La única puerta. La puerta de la salvación no es la iglesia. La iglesia no salva. La iglesia no murió por mí. No es la fe. No son las obras. No es el arrepentimiento. No es la circuncisión. No son las penitencias. No es la obediencia. Pablo se preocupaba mucho. Hasta sentía dolores de parto y decía: ¿cómo sufro estos dolores hasta que Cristo se ha formado en vosotros? Pero en esta ocasión expresa otro temor. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, de la fe en Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es que no hay dos evangelios, solo hay un evangelio. La puerta es Jesús, porque Él dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Sí, hermanos, el que entre por la puerta
y contemple la salvación que Jesús quiere ofrecernos a través del método de la fe por medio del santuario. Algún día, allá en la tierra nueva, cuando todo termine, saldrá de la ciudad alguna vez, quizá entre semana, cuando termine su culto de adoración el sábado, porque de mes en mes y de sábado en sábado adoraremos al Señor. Saldremos allí a esas grandes planicies, a esas extensiones, a seguir alimentándonos de Jesús. Ahí estaremos por siempre viviendo la vida que Adán tuvo al principio. Allá estaremos cosechando de nuevo. Allá estaremos haciendo todo lo que Él hizo, porque ese fue el propósito de Dios de ponerlo en el Edén. Fue para que lo cuidara y lo labrara. Y es el propósito de Dios por la eternidad para nosotros. Pero no olvidemos, Él es la puerta. Cuando dijo esto, era fácil entenderlo, porque ellos sabían que los corrales donde tenían a las ovejas eran muy simples, eran levantados de piedra, de alguna manera eran circulados para que no se salieran, y ahí entraban en la noche a dormir, pero no tenían puerta, porque el pastor se sentaba en ese hueco y allí acurrucado dormía. Él era la puerta. Cuando dijo esto lo entendieron. Pero veamos cómo el santuario nos dice esto mismo. Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Por eso tiene sentido la lectura anterior. Es que aunque el sábado es una gran verdad, la ley es una gran verdad, no entramos por el lugar santísimo. No entramos por la verdad del sábado, porque el sábado no es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El sábado es otro don, pero no podemos compararlo con el dador de los dones. No podemos entrar por el lugar santísimo, jamás. Solo por la puerta. Si alguien entra por allí, es un ladrón y es un salteador. No podemos entrar por el lugar santo. Ese lugar es hermoso porque es la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no derramó su sangre por mí. No podemos entrar por el lavacro. Es que no es el bautismo la puerta de entrada. Es el altar del sacrificio, el primer paso. Pero eso se hace por fe, contemplando desde la puerta lo que Dios hace, no lo que yo tengo que hacer. El catolicismo romano desecha esta parte. No hay un santuario en el cielo. Hay un sistema sacerdotal humano que lo sustituye. Pero eso ya estaba profetizado. Iba a suceder, pero Dios siempre iba a tener una iglesia fiel que iba a seguir los pasos de Jesús. Este es el cambio que hizo. ¿Lo notaron? En lugar del altar de sacrificio, fue una jugada de ajedrez estratégica. Puso el atrio aquí atrás. Ven que pareciera que no fue mucho el ataque, pero fue muy sutil. Es que la serpiente es sutil. Y entonces, la puerta de la salvación es el bautismo. ¿Será así? Ese es el primer paso que yo doy para conocer a Cristo. ¿Esa es la manera en que Dios lo dejó? No, no es el bautismo. Es contemplar a Cristo. Para salir de Egipto, ellos primero tuvieron que contemplar la sangre que pusieron en los dinteles de la puerta. El segundo paso fue pasar el Mar Rojo y fueron bautizados. Eso no cambia nunca. Y también tiene otro, si eso no funciona, la iglesia también salva. La iglesia es la que tiene la salvación. Y nadie puede ser salvo por medio de la iglesia. La iglesia no salva. Los sacramentos, yo los aprendí de memoria, lo sabía.
Yo sabía que no podía quedarme con el bautismo, tenía que tener la confirmación y seguir adelante, pero cuando descubrí que entre uno de esos sacramentos era que también el matrimonio era un sacramento, y me dijeron, pregúntale a tus padres si están casados por la iglesia, y cuando fui me dijeron que no, que solo por lo civil. Me afligí tanto por ellos. Sabía que se iban a perder porque no iban a cumplir un sacramento. Es que no es de sacramento, no son pasos humanos. Son los pasos divinos que Él hizo para venir a traernos. Y cada ciertos años. Antes era cada 50, pero ahora cada 25 se acortó la puerta del jubileo. ¿Quién llega a esa puerta? O a muchas puertas que se abren en determinado momento, se da una indulgencia especial. Si pasan por esa puerta y sus pecados son perdonados y tienen una garantía de la salvación. Otro aspecto, a Jesús por María. Yo lo leía en muchos parachoques de los vehículos, pero realmente, literalmente, se cambió a Jesús por María, porque supuestamente ella sí es más dulce, ella sí nos puede llegar a Jesús porque está más cerca de Él, nosotros no, pero ella sí puede interceder. Hay muchas ideas, muchos dogmas, muchas tradiciones respecto a esto. Por ejemplo, el dogma de la perpetua virginidad de María. Cuando la Biblia dice que Jesús tenía hermanos y hermanas, también la divina maternidad. Se cree que ella es, y de ahí depende todo lo demás, que es la madre de Dios. La Inmaculada Concepción, ella vino sin pecado. Ella no pecó. Cuando el único ser sin pecado es Dios. Cuando la Biblia dice que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y otro dogma, la Asunción, que ella subió al cielo por ángeles. Hermanos, cuando la Biblia dice que los que sí subieron al cielo solamente fueron 3 personas específicas, más el grupo que Dios se llevó cuando resucitó como primicias para cumplir la fiesta de las primicias. Yo admiro a María, siempre la admiré, de niño sin saberlo, y por lo que pude ver de ella, le llevaba rosas también. La admiro por su carácter, pero más que todo por su humildad, porque dijo, aquí tu sierva. Y cuando tuvo que ir y embalsamar a su hijo y tenía que envolverlo para prepararlo para la sepultura, se hizo tarde, preparó los ungüentos y las especias aromáticas, pero como estaba por allá el sábado, decidió no hacerlo, porque sabía que su hijo prefería respetar la ley antes que transgredirla. Yo no sé, yo no haría eso, pero ella lo hizo y fue fiel hasta llegar hasta el punto de estar frente a la cruz. Por eso una espada traspasaría su alma. Qué admiración más grande. Y aquí tu sierva, qué carácter. Si hoy resucitara y viera cómo se le rinde homenaje, cómo se le viste de azul, como si fuera Dios. Hermanos, no sé, quizá infartaría. Y también tiene otro método, por los santos. Usted puede tener el calendario y ver aquí un menú completo. ¿A quién quiere dirigirse? ¿No tiene novia? Pues sencillo, ponga a San Antonio de cabeza y se resuelve el problema. No es así, hermanos. Los santos no lo define un concilio, no lo define un dogma, lo define Dios. Y un santo debe cumplir 2 características. Guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús por las obras. Es que no podemos ir a Dios por las obras. Es que las obras no salvan, aunque nadie será salvo sin ellas. Pero no son obras que yo hago. Es que la salvación no es un balance entre cuántas buenas y malas hago. Si hago más malas, me pierdo. Y después lo remedio porque le puedo añadir en el purgatorio otro poquito de buenas para balancearlo. No es así. Las obras no salvan. Solo Jesús salva. Y no voy a mencionar más la tradición, la filosofía, la razón, pero déjenme mostrar este. En una encíclica
Fides Ratio de Juan Pablo II sobre las relaciones entre fe y razón el 14 de septiembre de 1998. Dijo esto, solo es un extracto muy pequeño. La fe y la razón son como las dos alas por las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Pero la palabra de Dios dice, pues ya que por la sabiduría, en otras versiones dice por la inteligencia humana, ya que por la sabiduría de Dios, perdón, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, mediante la inteligencia humana. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no por la predicación de locuras. El movimiento, yo le puse Pentecostés, pero es el movimiento carismático que todo el mundo está ahora, está metido en eso. Católicos, evangélicos, como sea. Y eso les está llegando a todo el mundo. Han puesto este cambio tremendo. No tienen un concepto correcto de la ley, la han desechado. La ley fue clavada en la cruz. La ley quedó totalmente, eso no es para nosotros, es para los judíos, es para otra dispensación, como si la Biblia pudiera partirse, como si la salvación de Dios no es continua. No, para ellos es discontinua, pero no es así. Entrada es por el lugar santo. El énfasis no está en Jesús, sino en el poder del Espíritu Santo. Si una persona manifiesta a través de un milagro que Dios hizo ese milagro y considera que es real, entonces ¿para qué ir al bautismo? ¿Para qué ir a Jesús? ¿Para qué ir a los demás? Si ya comprobó que Dios está con él, porque el milagro lo demuestra. Y si puede hablar lenguas, entonces más que certificado. No es así, hermanos. La puerta de entrada sigue siendo solamente Jesús y su sacrificio expiatorio, es su sangre. Por esa razón, Apocalipsis 3:20 nos hace la invitación. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es que, hermanos, cenar en el contexto bíblico es algo especial. Jesús era invitado a la casa de los pecadores. Él comía con los publicanos, comía con los pecadores, pero cenar para ellos era un compromiso. Aceptar la invitación de alguien era decir, si yo llego a cenar a tu casa, es porque nos vamos a comprometer ambos a ser amigos y vamos a hacer un pacto. Jesús fue a la invitación de Nicodemo, de los publicanos. Él no tenía acepción de personas. Tú dirás, es que soy pecador. Es que no puedo invitar a Jesús a mi casa. No soy digno. Por eso mismo Él te invita. Y mira, no tienes que ir a buscarlo. Él te va a buscar a ti. Él llega hasta tu casa, hasta tu puerta y toca incesantemente a que le abras. Y nunca se cansará de tocar porque no puedes huir de su espíritu. ¿A dónde irás? Es mejor rendirse porque Él insistirá e insistirá. Entrégale tu corazón y tu voluntad por fe. Y lo demás vendrá por añadidura. Entra, acepta la invitación. Solo abre la puerta y contempla al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mañana estudiaremos una lección importante en el atrio del santuario. El atrio de justificación. Les esperamos. Que Dios les bendiga.